Bueno, en este último video de repaso vamos a analizar un poco lo que es la potencia en los sistemas trifásicos. Entonces, para eso vamos a partir de lo siguiente. En primera instancia es que el sistema, estando balanceado, ¿sí? O bueno, en general, la potencia trifásica activa se puede calcular como la potencia que hay en la fase A más la potencia activa que hay en la fase B más la potencia activa que hay en la fase C. Y en términos de potencia reactiva, ¿sí? También nosotros podemos decir que la potencia reactiva trifásica será la potencia que hay en la fase A más la potencia que hay, más la potencia reactiva que hay en la fase B más la potencia reactiva que hay en la fase C. Esto que está aquí es válido para sistemas tanto balanceados como no balanceados. ¿Listo? Entonces esto para sistemas tanto balanceados como no balanceados. ¿Listo? Entonces simplemente se calculan las potencias que hay en cada fase. Recordemos que si el sistema no está balanceado, pues toca analizar lo que ocurre en cada fase por separado, por ejemplo, si la topología lo permite, o si no, por algún método de análisis de circuitos y se suman después las contribuciones de potencia activa de cada fase y de potencia reactiva de cada fase. Con estas potencias se podría calcular, por ejemplo, la potencia compleja total del sistema trifásico, se podría calcular el factor de potencia total y construir el triángulo de potencia sin ningún inconveniente. ¿Listo? Ahora, si el sistema llegase a estar balanceado, lo que tengamos en una de las fases, ¿vale? Pues se va a multiplicar por 3, ¿vale? Entonces la potencia activa trifásica será 3 veces la potencia monofásica en una de las fases y lo mismo ocurre con la potencia reactiva trifásica, ¿vale? Y esto ocurre únicamente para el caso balanceado. ¿Listo? Entonces, sistemas balanceados únicamente. Únicamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Respecto a la potencia trifásica, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con la potencia trifásica aparente, porque uno podría decir que la potencia aparente trifásica, ¿vale? Si miramos como la magnitud de la potencia compleja, esta no es igual a la sumatoria de la potencia activa monofásica, perdón, no va a ser igual, aquí concentrémonos por acá, entonces, la potencia aparente trifásica, ¿vale? Que se puede ver como la magnitud de la potencia compleja no es igual a la suma de lo que ocurre en cada una de las fases. ¿Listo? Llamémoslo fase A, llamémoslo fase B. ¿Listo? Más lo que ocurre en la fase C. No es lo mismo. ¿Y esto por qué? Porque es necesario hacer un análisis, una sumatoria vectorial. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de calcular para un sistema trifásico no balanceado, por ejemplo, em, el cálculo de la potencia compleja? Pues a través de potencia activa y potencia reactiva. ¿Listo? Si nosotros vamos al triángulo de potencias, nosotros tenemos esto, ¿sí? Donde esto es la magnitud
de la potencia aparente trifásica, de la potencia compleja que sería la potencia aparente. Esto es potencia aparente. Y aquí tendría la potencia reactiva trifásica y acá la potencia activa trifásica. Entonces, si conocemos estas dos, podríamos conocer la potencia aparente del sistema y lo mismo respecto al ángulo del factor de potencia. ¿Listo? En una fase, por ejemplo, ¿vale? Yo hago mis cálculos normal, como se venía haciendo en potencia monofásica, donde calculo, por ejemplo, el voltaje para un sistema monofásico, voltaje de una fase que está conectado en estrella por la corriente de línea por el coseno del ángulo. ¿Listo? Se podría calcular, por ejemplo, la potencia activa de esa manera. Esto, pues, evidentemente visto desde el siguiente análisis, que en una fase tengo este voltaje de fase, que por acá circula esta corriente de línea y alimenta, por ejemplo, una carga en Y, ¿vale? Y si el sistema llegase a estar balanceado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? La potencia trifásica se puede calcular como 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno del ángulo, y la potencia reactiva se puede calcular, por ejemplo, como 3 veces voltaje de fase por corriente de fase por el seno del ángulo. Esto aquí está, si ustedes se dan cuenta, en términos de parámetros de fase. También se puede expresar en términos de parámetros de línea. Entonces la potencia trifásica y la potencia reactiva trifásica se puede calcular como raíz de 3 veces voltaje de línea por corriente de línea por el coseno del ángulo, o raíz de 3 veces voltaje de línea por corriente de línea por el seno del ángulo. Estas expresiones suelen utilizarse bastante, pero siempre y cuando el sistema esté balanceado. Y esto es válido para conexiones en estrella o delta, pero balanceados. Muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Todo lo que vimos en potencia monofásica respecto a corrección de factor de potencia es válido también aquí, con algunas salvedades que ya voy a explicar en un ejemplo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para esta situación vamos a plantear lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo para calcular este, para mirar cómo se aplican esos conceptos de potencia. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a partir del siguiente ejemplo. Entonces, tenemos un sistema, ¿vale? Trifásico balanceado, ¿vale? Entonces, sistema trifásico equilibrado, en donde se trabaja a 220 voltios. Muy, muy importante, en los sistemas trifásicos siempre se hace referencia a parámetros de línea. Entonces, si me están, a no ser que siga lo contrario, entonces por lo tanto, si aquí me están diciendo en placa que la generación es a 220 voltios, eso no se tiene que preguntar, es 220 voltios de línea. Este sistema va a ser un sistema de secuencia positiva y trabaja a 60 hercios. ¿Listo? Este sistema está alimentando un pequeño motor, ¿vale? Y este motor es un motor trifásico, y de este motor tiene una potencia de 5.6 kilovatios y está conectado en estrella. ¿Listo?
En este motor está circulando una corriente de 18.46 amperios. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Listo? Para este ejercicio, puntualmente, vamos a calcular el factor de potencia actual. Y si ese factor de potencia no es bueno, vamos a corregirlo, si se requiere. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la potencia trifásica del sistema, del motor, es de 5.6 kilovatios. ¿Vale? Si nosotros despejamos de la expresión de potencia, entonces nosotros sabemos que potencia trifásica que es igual. Como el sistema está balanceado, es un motor cuya potencia trifásica es de 5.6 kilovatios y está conectado en estrella. Entonces no importa si está en estrella o en delta, esto es raíz de 3 veces voltaje de línea por corriente de línea por el coseno del ángulo. Ahora, ¿cuánto es el voltaje de línea que está llegando al motor? 220 porque está siendo alimentado a 220. Entonces aquí tendríamos que la potencia trifásica será raíz de 3 veces voltaje de línea que vimos que era 220, ¿vale? 220 por la corriente de línea, que la corriente de línea que está circulando son estas que aparecen acá en las líneas trifásicas, en cada una de las líneas, 18.46 amperios. ¿Vale? Ahora, esto multiplicado por el coseno del ángulo. Si ustedes se dan cuenta, esto que está acá sería la potencia aparente trifásica del sistema, ¿no? ¿Y eso cuánto nos daría? Hagamos el cálculo rápidamente en MATLAB. Tendríamos 220 por 18.46 por raíz de 3. Y esto nos estaría dando, ¿sí? Una potencia trifásica aparente de 707.0342 kilovatios. ¿Vale? Ahora, quiere decir que esa potencia aparente estaría dándonos 7034.2 vatios. Si nos damos cuenta, el problema está diciendo que ese motor está consumiendo 5.6 kilovatios, es decir, 5600 vatios. Esos 5600 vatios va a ser igual a los 7034.2 vatios, perdón, voltiamperios, porque es potencia aparente. Aquí me equivoco, esto no está en kilovatios, sino en kVAs. Aquí estaría en VAs, multiplicado por el coseno del ángulo. Por lo tanto, aquí podemos saber que el coseno del ángulo es 5600 sobre 7034.2. Y esto eh, nos daría 5600 sobre 7034.2. Eso nos daría que este motor está trabajando a un factor de potencia o a un coseno phi de 0.7961. ¿Listo? Es un motor, por lo tanto un motor son inductores y al ser inductores esto es factor de potencia en atraso. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto sería este ángulo? ¿Listo? Llamamos esto coseno phi 1. Entonces este ángulo 1 sería coseno a la menos 1 de 0.7961. Y esto nos daría coseno de
0. Coseno a la menos uno, perdón, 0.7961, eso lo va a botar en radianes, entonces por 180 sobre pi nos da un ángulo de 37,24 grados. ¿Listo? Entonces, claro, nos da un factor de potencia de 0.79, hay que mejorarlo. ¿Listo? Para mejorarlo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Muy simple. Como tenemos inductores, el Q-anco trifásico que hay que colocar, ¿listo? Aplicando el mismo concepto y la misma expresión matemática que teníamos en potencia monofásica, va a ser la potencia activa, en este caso la trifásica, multiplicado por la tangente del ángulo 1 menos la tangente del ángulo 2, donde ya sabemos que este ángulo 1 vale 37,24 grados. Para el ángulo 2, recordemos que era criterio de diseño, ¿no? Entonces, para el ángulo 2, al ser criterio de diseño, nosotros teníamos lo siguiente. Entonces, termino acá la división. Nosotros teníamos que, para este caso, el ángulo 2 por criterio de diseño, entonces el coseno phi 2 deseado, vamos a compensar, por ejemplo, a 0.95, ¿sí? Si se va a trabajar a un coseno phi de 0.95, el ángulo 2 sería el coseno a la menos 1 de 0.95 y eso aproximadamente es 18,194 grados. ¿Listo? De tal manera que el Q-anco trifásico de capacitores, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la potencia activa que no ha cambiado, ¿cierto? El motor va a seguir consumiendo los 5600 vatios. Entonces aquí tendríamos los 5600 vatios multiplicado por la tangente del primer ángulo, donde la tangente del primer ángulo era 37,24 menos la tangente del segundo ángulo, que es el deseado, 18,194. De esta manera, el Q-anco, ¿cuánto nos daría? Resolviéndolo en MATLAB, ¿vale? Esto nos daría 5600 por la tangente menos la otra tangente. La tangente del primer ángulo, 37,2402, 2407, perdón, pero esto debe ir multiplicado por pi sobre 180 porque el argumento de esta función debe estar en radianes, menos la tangente de 18,194 por pi sobre 180 para convertirlo en radianes. Y esto nos estaría dando más o menos un banco de capacitores de 2,4163 kilovoltiamperios reactivos. ¿Vale? Eso habría que instalar. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir esta situación que hemos calculado acá? ¿Vale? Quiere decir que si nosotros tomamos nuestro sistema original, ¿listo? Y vamos a nuestro motor, ¿vale? Y nuestro motor le conectamos en paralelo un banco de capacitores en estrella o en delta, no importa, ¿vale? No importa.
tendríamos esto y tendríamos esto. Por ejemplo, ahí está conectado en delta ese banco de capacitores. ¿Sí? Este banco de capacitores, ¿cuánta potencia debe entregar? 2.4 kVAR. ¿Listo? ¿Eso qué va a provocar? Al motor van a seguir llegando los 18,46 amperios que teníamos antes. Al motor 18,46 amperios y por acá 18,46 amperios. Pero al colocar ese banco de capacitores que entrega esa potencia reactiva, lo que se le demanda a la red eléctrica será menor. ¿Cuánto? Pues hagamos el cálculo. Sabemos que la potencia activa es raíz de 3 veces voltaje de línea por corriente de línea por el coseno del ángulo. Si despejamos la corriente de línea, nos quedaría los mismos 5600 vatios de potencia activa sobre raíz de 3 veces el voltaje de línea, que ese sistema está trabajando a 220, por el coseno del ángulo, que con la corrección lo llevamos a 0.95. ¿Qué corriente de línea nos estaría dando acá? Entonces 5600 sobre raíz de 3 multiplicado por 220 multiplicado por 0.95. La corriente ahora sería de 15,47 amperios aproximadamente. Entonces, la red eléctrica está entregando la misma potencia, pero ahora está viendo que la carga demanda 3 amperios menos. Por lo tanto, ve que es una carga que consume eficientemente potencia. ¿Listo? Bien, ya para finalizar esta parte, vamos a mirar el cálculo de esos capacitores. ¿Listo? Por si se necesitase conocer su valor. Entonces, en este caso, vamos a analizarlo de la siguiente manera para que de pronto quede mucho más claro el asunto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que tener cuidado porque el condensador lo puedo conectar en estrella o en delta, pero si lo conecto de una forma o de la otra, el valor de potencia reactiva va a cambiar. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se hace. Aquí yo muestro una forma de hacerlo. ¿Listo? No es la única, ¿vale? Y de aquí sabemos que tenemos un 220 voltios línea, ¿vale? No se aclara que es parámetro de línea. Sabemos que aquí uno está yendo a un motor que está conectado en estrella. Lo puedo representar de esta manera, ¿vale? Y por acá, este es el motor del ejemplo anterior, ¿sí? En este motor tengo un inductor en Y, un inductor en Y y un inductor en Y. Aunque hay pequeñas variaciones, se asume que eso es balanceado, suele ser balanceado. ¿Listo? Si el motor está bien diseñado. Y en este caso, vamos a conectarle nuestro banco de capacitores en paralelo. En este caso los voy a conectar porque quiero hacerlo en estrella. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontraríamos nosotros? Algo así. ¿Vale? Si lo vamos a conectar en estrella, tendríamos algo así. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos capacitor en estrella, capacitor en estrella, capacitor en estrella. ¿Listo? Si nosotros lo miramos por equivalente monofásico, porque todo está en estrella, ¿vale? Yo puedo reemplazar una de las fases con un voltaje, ¿vale? Donde el voltaje que está aquí, ¿cuánto sería? Pues 220 sobre raíz de 3, el voltaje de fase, porque el de línea
este voltaje de línea está cayendo en estas dos bobinas. Si yo miro por equivalente monofásico, yo no necesito el voltaje de línea, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente necesito? O sea, aquí tenemos, este voltaje 220 está cayendo entre estas dos líneas, por ejemplo. Caen las dos bobinas, pero para ser equivalente monofásico necesito solamente el que cae en una de las bobinas. Si entre estas dos hay voltaje de línea, entre una de esas líneas y el punto de referencia o punto común, tendré voltaje de fase. Entonces, si aquí entre este punto y este punto hay 220, entre este punto y este punto hará 220 sobre raíz de 3. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos 220 sobre raíz de 3. Acá tendríamos entonces el capacitor que está ahí conectado en paralelo, C sub Y, y aquí tendríamos en paralelo una de las bobinas del motor, ¿vale? Una de las bobinas del motor, LY. ¿Listo? ¿Qué se sabe? Que esto, ¿cuánto debe entregar? Pues un tercio de la potencia reactiva que deben entregar los tres capacitores, ¿vale? Por lo tanto, esta Q debería ser lo que entrega todo el banco diseñado, que en el caso anterior ese banco nos dio 2.4 kVAR. Entonces esto debe entregar 2.4 kVAR tercios. ¿Listo? Entonces 2400 entre 3, eso nos da que cada kVAR, que cada capacitor se encarga de una tercera parte de la potencia del banco, es decir, 800 voltiamperios reactivos. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre? Ese capacitor, ¿vale? Ese capacitor que entrega 800 voltiamperios reactivos, ¿listo? Los va a entregar a un voltaje al cuadrado sobre el valor de la reactancia que tenga ese capacitor, ¿vale? ¿Qué voltaje está cayendo ahí en cada uno de esos capacitores? 220 sobre raíz de 3. Por lo tanto, ¿sí? Esto debería ser 220 sobre raíz de 3, 127.02. Entonces aquí tendríamos 127.02 voltios al cuadrado sobre XC. Y nosotros sabemos que XC es 1 sobre omega por C. ¿Vale? Resulta que si hacemos extremos y medios, pues nos va a quedar que XC es omega por C por 127.02 voltios al cuadrado. Por lo tanto, este capacitor, que es un capacitor conectado en Y, ojo ahí, ¿vale? ¿A qué va a ser igual? A los 800 voltiamperios reactivos que entrega uno de los tres capacitores, que es el que voy a calcular, sobre la rapidez angular, pongámosle que estamos en Colombia, entonces 377 radianes por segundo, por el voltaje al cuadrado que está cayendo en ese capacitor, que es el voltaje de fase, los de 127.02. Eso nos daría que el capacitor en Y debería valer 800 sobre 377 por 127.07, bueno, 0,2 por 127.02. Y esto nos daría que nuestro capacitor debe ser de 131.52 microfaradios. ¿Listo? Quiere decir que si yo quiero lograr que el motor anterior que estaba trabajando a un factor de potencia de 0.79 quede en un factor de potencia de 0.95, tengo que conectar
tres capacitores de esta manera, donde cada uno de los capacitores debe valer lo que acabamos de calcular de 131.52 microfaradios. Si se conecta en delta, el valor de la capacitancia debería cambiar. Ahora, como el sistema está balanceado, ¿vale? El capacitor en delta, ¿sí? Entonces venga y lo miramos por acá. Ojo, hay que tener cuidado, insisto, si el capacitor se conecta en delta y no en estrella, cambia el resultado, ¿vale? ¿Por qué? Porque recordemos que habíamos hablado nosotros que ZY es igual a Z delta tercios. Que si se mira en términos de capacitancias, capacitor en delta, ¿sí? O sea, si lo queremos como demostrar, nosotros tendríamos aquí que, ok, ZY ¿cuánto es? Es un capacitor, entonces 1/omega por capacitor en Y. Y Z delta sería 1/omega por el capacitor en delta sobre 3. Si nosotros hacemos aquí extremos y medios, entonces nos quedaría 1/omega por capacitor en Y, y aquí nos quedaría 1/3 veces omega por el capacitor en delta. Entonces aquí omega y omega se va, por lo tanto nos queda que Z delta, ¿cierto? Va a ser igual, que el capacitor en delta, perdón, va a ser igual al capacitor en Y sobre 3. ¿Listo? Por lo tanto, si ya sabemos que el capacitor en Y vale 131.52 microfaradios, el capacitor en delta vendría siendo los mismos 131.52, pero dividido entre 3. ¿Vale? Entonces 131.52 entre 3 nos da que el capacitor en delta nos debe dar 43,84 microfaradios. Entonces hay que tener cuidado. Si voy a conectar mis capacitores en estrella para corregir el factor de potencia, es decir, conectarlos como aparece aquí, el valor de cada uno de esos capacitores, ¿cuánto debería ser? 131.52 microfaradios. Pero si se conectan en delta, el capacitor para que me entregue la misma potencia reactiva que necesito, ya no debe ser de este valor. Ahora ese capacitor debe ser de 43.84 microfaradios. Acá hay una de las razones por las cuales se estandarizó a nivel mundial prácticamente en la industria de corrección de factor de potencia que los capacitores se fabrican en delta, los trifásicos para corregir factor de potencia. Y es que miren que un capacitor en delta para entregar una potencia reactiva necesita menos capacitancia si está conectado en delta. 43.84 en delta y 131.52 micros en estrella. Y con eso finalizamos lo que vendría siendo el repaso.